Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamil Escala nos va a hablar del último concurso internacional de fraude en el mercado asegurador. Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre el nuevo sistema de pagos con QR estandarizados que se pone en marcha en muy pocos días. Y José Ignacio Vano va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos el programa de hoy con información del mercado financiero y, como era de esperar, el Banco Central, luego de la elección del domingo, dejó de sostener el precio de las variantes financieras que se venían ofreciendo en las últimas semanas a un precio muy por debajo del resto de las variantes del mercado libre. La entidad venía sacrificando reservas con este fin y fue la primera canilla que cerró. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Bueno, sí, lo que pasó fue justamente esto que estás contando. O sea, previo a las elecciones nosotros veíamos tipos de cambio que iban desde los 70 pesos que le pagaban al exportador de soja hasta los 220 pesos que podías comprar el dólar con alguna operación financiera como a través de los CDRs. Pero dentro de los mercados financieros, libres, líquidos, también tenías diferencias. Significativas. Significativas. Ahí tenías un espectro también que si vos hacías dólar MEP, que comprás con pesos un bono y después al mismo bono lo vendes en dólares, entonces arrancás en pesos, terminás en dólares, te queda un tipo de cambio implícito. En ese caso, si lo hacías con un bono, el AL30, te quedaba 180 pesos de tipo de cambio, pero si hacías con otro bono que es igual, pero ley extranjera, que es el GD30, te quedaba cerca de 200 o un poquito más. Al igual que lo que sucedía con el dólar blue, ¿no? Bueno, con el dólar blue, y si lo hacías con CDR, tenés otra escala más que llegaba como a 200. Lo que vimos estos 2 días, 3 días posteriores a las elecciones es que justamente el tipo de cambio de 180 a través de la L30 tenía algún tipo de maniobra, algún tipo no quiero decir intervención, digamos, pero sí actuaba en el mercado el Banco Central y de ese modo conseguía bajar a 180 el tipo de cambio. Salió esa actuación, liberó esa posibilidad y rápidamente convergieron los tipos de cambio, por lo menos de los bonos, a 200, que parece que por estos días sería el equilibrio de tipo de cambio. Bueno, teniendo en cuenta, José Ignacio, que el Banco Central continuó igual perdiendo reservas en los últimos días, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuándo va a soltar, y si lo va a soltar, el dólar oficial, ¿no? Y es una buena pregunta y es una pregunta que lleva también mucha especulación, ¿no? Cuando vos mirás los números, las reservas, balanza comercial, lo que piden los ahorristas, digamos, te da a entender que este tipo de cambio está un poco atrasado para las necesidades. Cuando uno mira el tipo de cambio real en serie histórica no parece atrasado, pero por las necesidades de corto plazo parece atrasado. Entonces todas las especulaciones son en términos de cuándo vas a tener esa devaluación de la moneda. Hay algún pequeño consenso entre los economistas, todos parecen hablar de 20-25% que dejarían ir el dólar, lo que no hay consenso es en la velocidad en que esto ocurriría. Claro, exacto. Entonces algunos hablan de un saltito ahora, otros dicen un lento deslizamiento hasta febrero-marzo, pero todos más o menos están viendo el dólar, digamos, por la zona de 125, 130 para comienzo de clases del año que viene, digamos, una cosa así. Bueno, vamos a continuar conversando este tema en el último bloque con Marcos Buscaglia, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del nuevo sistema de pagos con código QR estandarizados que se va a poner en marcha en muy pocos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, ¿qué cambios trae esto? Bueno, ya hay una fecha establecida, ¿no?, por el Banco Central. A partir del 29 de noviembre, en tan solo 12 días, se va a poner en marcha esto que denominó la entidad financiera como transferencias 3.0. ¿Qué significa en términos estrictos para las personas de a pie? Bueno, que va a ocurrir una interoperabilidad entre las distintas billeteras digitales que están hoy en día en disposición del público. ¿Qué significa esto? Bueno, mencionabas
ahí en la presentación, esto de los pagos con QR, ¿no? Que tenemos a través del celular, a través de distintos tipos de aplicaciones, como puede ser Mercado Pago. Bueno, lo que va a ocurrir es que antes, cuando uno acudía a un comercio, bueno, estaba establecido, los comercios tenían que estar adheridos bajo un tipo de este tipo de billeteras digitales, como puede ser Mercado Pago, ¿no? O Modo, claro, o Cuenta Nación. Bueno, lo que va a ocurrir a partir de este 29 de noviembre es que ya no va a ser necesario que exista este requisito, ¿no? De que los comercios estén adheridos a un tipo de medio de pago en particular. Vos con tu celular, con tu cuenta y billetera digital, vas a poder ir al comercio con el celular y efectuar el pago y a través del código QR, y a partir de esa manera, bueno, vas a poder hacer esas transacciones sin la necesidad de contar con una tarjeta de débito, acreditación. El comercio va a tener un único código QR. Exactamente. Lo que establece este sistema es la interoperabilidad de todas las billeteras digitales disponibles. Esto es bastante sencillo, con tal de solo tener una de todas esas billeteras, ¿no? Instaladas como aplicación en tu celular o en tu banco, lo que fuera. Con eso ya vas a estar en condiciones de poder operar en todos los comercios. Y bueno, también esto, ¿no? Generalmente este tipo de sistemas lo que está impulsando, ¿no? El Banco Central, las autoridades monetarias, es que con esta interoperabilidad es avanzar en lo que tiene que ver con la inclusión financiera, ¿no? Y en la competencia de todos los actores de este sector, ¿no? Porque, bueno, como es un mecanismo eficiente, seguro, ¿no? Y con menos costos, bueno, obviamente el público se lanza a utilizarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos con información ahora del mercado de seguros. Recientemente se anunció a los ganadores del concurso internacional de lucha contra el fraude en el mercado asegurador. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va? Una iniciativa, Yami, dirigida a estimular el combate contra este flagelo que afecta al mercado asegurador. Así es, organizado por CESBI, concurso internacional de la lucha contra el fraude. Hablando de fraude y hablando también de cómo se involucran los empleados, ¿sí?, de las distintas compañías de seguro para ir contra este flagelo, proponiendo diversas y creativas formas, ¿sí?, de encararlo. ¿Por qué? Porque hablamos de tecnología, de nuevas maneras, ¿sí?, y de antiquísimas, ¿sí?, pero tal vez de nuevas maneras de encontrar dónde está sucediendo esto, que no es ni más ni menos que un delito, ¿sí?, que tipifica el Código Penal, que sucede de distintas formas y en distintas instancias, pero mueve, y la cifra se estima en 55.000 millones de pesos al año, al menos en Argentina. ¿Sí? Monumental. Sí, hablamos de denuncias falsas o exageradas en el orden del 50% de lo que se reporta. Una magnitud realmente importante. Así es, y uno, y siempre lo hablamos, suele pensar que esto afecta a una parte del mercado, pero en realidad lo que está haciendo es vertiendo sobre todo el sistema y en especial sobre el asegurado que paga, ¿sí?, su cuota, su póliza, todos los meses. Entonces, bueno, las pólizas incluyen este costo, inevitablemente. Desde ya, porque esto hace muy, muy engorroso todo. Bien, ahora, lo que se destacó en esta edición tuvo que ver incluso con cómo las compañías están impulsando incluso las denuncias y la judicialización, que es todo un tema, porque claramente hay un alto nivel de judicialización, pero bueno, cuando estas instancias tienen que reportarse, es importante que haya un seguimiento de los casos para darle el lugar que esto tiene, como les decimos, en el mercado y en la industria. Les mencionamos, ¿sí?, a los ganadores de esta edición, que están Sura con... Los títulos son muy creativos a la vez, ¿sí?, y nos dan una idea y de cómo la tecnología empieza a hacer cada vez más parte. Sura, Si querés llorar, googlealo. San Cristóbal, Quiero matar a mi jefe. Swiss Medical, los roba identidades, ¿sí? Estuvimos hablando puntualmente de cómo esto afecta a toda la cadena. Fíjense cuán presente en el tema de fraude. La segunda, el carnicirujano, Al filo de la verdad, Asociar, Don Zoilo, El orgulloso Seguros Rivadavia. Y hay Sí, con este terminamos, pero quería mencionar también el caso de Rus, Hay una luz en el teléfono. Así que bien, las iniciativas que desde ya aportan aún más luz sobre un tema que hay que seguir combatiendo.
Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos este segundo bloque con información sobre criptomonedas y atento al furor que vienen despertando. El gobierno eliminó hoy la exención que beneficiaba la compra-venta de estos activos. ¿Cómo afecta esto a este mercado, Juan? Sí, lo que sucedió hoy fue que el Ministerio de Economía publicó un nuevo decreto en el cual aclara en realidad en qué casos se aplican las exenciones al impuesto al cheque, ¿no? Al impuesto a los créditos y débitos. Y el título que se vio en muchos diarios digitales fue que el Bitcoin, las operaciones con Bitcoin, iban a empezar a pagar, ¿no? este impuesto. En realidad, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que suelen decir en el Ministerio de Economía ahora es que, es una norma que aclara porque los wallets, ¿no? Las empresas que realizan este tipo de operaciones con criptomonedas ya tendrían que estar pagando, ¿no? Pero dentro de la norma general, lo que ocurría es que, se atenían esas exenciones impositivas y, no terminaban de pagar este tipo de impuestos. ¿Qué es lo que se especula que puede llegar a ocurrir a partir de la aplicación de este impuesto? Se trata de un impuesto que aplica el 0,6% de las transacciones y operaciones con criptomonedas. Entonces, lo que está instalado es, si esto se va a terminar descargando a los usuarios, ¿no? A quienes compren efectivamente las criptomonedas, o si lo van a absorber las empresas. Uno tendría que empezar a pensar que lo más probable es que las aplicaciones de operaciones de criptomonedas y empresas de alguna manera se las van a ingeniar para que sea el propio usuario que termine pagando este impuesto del 0,6%. Para ponerlo en números, digamos, si existe una operación de 10.000 pesos a través de criptomonedas, vas a terminar pagando 60 pesos, ¿no? O eso tendrían que aplicar las empresas que operan con criptodivisas. Continuamos con lo sucedido en los mercados de capitales y los índices bursátiles de Estados Unidos continúan redondeando un muy buen noviembre, en particular el índice Nasdaq, que refleja la evolución de las empresas tecnológicas, que aumentó cerca de un 3% en lo que va del mes de noviembre. ¿Es así, José Ignacio? Por supuesto, así es, Ale. Pero aparte, no es solo noviembre, ¿no? Si te acordás un poquito para atrás, en septiembre hubo una pequeña corrección del mercado que bajó 5% desde ese máximo que había conseguido. Y octubre fue un excelente mes de octubre. Noviembre es la continuación de un excelente octubre. Sí, el 2021 en general ha sido un excelente, ¿no? Año para los índices bursátiles americanos. Mira, el S&P está 25% arriba en lo que va del año, pero aparte hay sectores especiales dentro del el índice de S&P, el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Pero dentro del índice se puede descomponer en sectores. El sector que más subió es el sector de energía, que está más de 50% arriba, en gran parte explicado por el viaje del valor del petróleo, ¿no? Que llegó a superar los $80. Pero también lo más interesante en las últimas semanas, digamos en el último mes, es en primer lugar el sector de consumo discrecional. El sector de consumo discrecional a lo largo de octubre subió 12% y fue el sector que más subió. Y ahora, ¿qué es lo más activo? En primer lugar, podemos hablar de todo lo que sea turismo y en segundo lugar, todo lo que es construcción. Entonces, si yo desde acá de Argentina quiero hacer algo con eso, ¿cómo hago? Sector construcción, tenés el CDR de Home Depot. Home Depot es de los pocos del sector de construcción en Estados Unidos que cotizan acá. Para el que no conoce, Home Depot es tipo Easy, Sodimac, digamos, ese estilo, en Estados Unidos. Y para lo que sea consumo discrecional, estamos pensando sobre todo cosas como, hay CDRs de Starbucks, de McDonald's. Hay otras que son un poquito más complicadas, como Disney, que no presentó buen balance, digamos, pero bueno, todas esas acciones Recordemos que el CDR es el instrumento que se comercializa, se negocia en el mercado local, que nos permite acceder a las acciones de todas estas compañías que estás mencionando. Exactamente, en pesos, localmente,
en pesos, pero con una equivalencia al tipo de cambio, por eso vos Bien, también ya. estás vinculado al dólar, ante una suba del dólar, vos podés invertir en todas esas empresas, entonces por eso me quise concentrar en estos dos sectores que son interesantes y que tienen representación local a través de los CDRs. Para cerrar, José Ignacio, es un buen momento a pesar de que ya subió un montón, ¿no? Cuando algo sube mucho uno se pregunta, ¿ya es momento para sumarse? Y bueno, por supuesto que la pregunta es interesante, por eso quise separar la paja del trigo y decir, no todo es lo mismo. Claro. En un índice de 500 empresas tenés sectores. Entonces atento, porque sector como servicios públicos y sector de salud vienen muy atrasados y que prácticamente subieron, pero creo que subieron 6% en el año, 8% en el año uno y otro, y en el otro extremo 52% el sector de energía. Dentro de todos esos sectores hay que encontrar lo más interesante. Yo pienso que consumo discrecional, como decía, turismo y construcción son los tres sectores más interesantes ahora. Muy bien, con estas recomendaciones cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Marcos Buscaglia. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. No, por favor, un gusto. Bueno, el lunes se abrió una nueva etapa, se abrió la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández. ¿Qué lectura, Marcos, haces de las señales que ha dado el gobierno en estos últimos días respecto a lo que puede suceder con la economía en esta nueva etapa? Bueno, me parece que son señales positivas, pero no sé si suficientes. A ver, ¿a qué me refiero? Creo que está claro que el gobierno, lo dijo el propio presidente, quiere ir a un acuerdo con el fondo, y eso me parece positivo. Es mejor tener un acuerdo que no tener un acuerdo. Ahora bien, yo creo que el principal obstáculo que tiene la Argentina no es el acuerdo con el fondo, si bien no quiero minimizarlo, sino el principal obstáculo que tiene la Argentina es el déficit fiscal y su financiamiento, desde el punto de vista macro, ¿no? Después de la micro hay un montón de problemas. De todas formas, ¿no va a haber una exigencia del fondo relacionada con ese punto? Es que a eso me refiero, digamos, si el gobierno pretende hacer un acuerdo con el fondo que no implique, como ellos mismos dicen, lo dijo el presidente en un discurso, un ajuste fiscal o como trascendió, digamos, que solamente habría un ajuste fiscal de cerca de un punto, o como es el presupuesto que incluye un ajuste fiscal de un punto del PIB, el problema de eso es quién financia esos 3 puntos de déficit primario. Entonces, porque venimos de un año de 2 billones de pesos de emisión monetaria en 2020 para financiar el gobierno. Este año vamos a terminar, ya vamos en 1.35 billones y vamos a terminar arriba de 1.6 billones, es decir, agregar, como está en el presupuesto, 1.1 billones de financiamiento monetario para el déficit fiscal. El problema es que esto te genera más inflación, más presiones inflacionarias en un país que ya tiene una inflación núcleo, que es la inflación que te muestra la inercia inflacionaria del 57% año contra año, con todo pisado. Por eso, de lo que se decís, se desprende que vos considerás posible un acuerdo con el fondo en el que no haya exigencias rigurosas en materia de déficit fiscal. A ver, yo creo que de 3 escenarios, un acuerdo serio con el fondo, cuando digo un acuerdo serio, es un acuerdo que lo miremos y dijimos esto es consistente, esto nos va a llevar a transitar estos 2 años que le queda a esta segunda parte que le queda al gobierno sin sobresaltos cambiarios, inflacionarios, etcétera. Eso es un escenario. Escenario 2 es un acuerdo, pero que lo miremos y digamos, no sé si va a funcionar. Y lo tercero, que no haya acuerdo, me parece que el escenario del medio es el que tiene mucha más probabilidad, y el de no acuerdo, por no ponerse justamente de acuerdo sobre senderos que sean consistentes, el que de segunda mayor probabilidad. El que le veo muy baja probabilidad es uno donde el gobierno realmente se siente, diga, bueno, ahora tenemos que hacer todo este esfuerzo porque no nos queda otra, no porque querramos. Es importante eso que decís, sí, Yami. Marcos, más allá del acuerdo y de la importancia, esto que comentamos del FMI, las primeras señales que surgieron post resultado de las elecciones, ¿qué indican o qué nos dan algo de información de cara a los próximos meses o todavía es muy incipiente? Bueno, me parece que podemos ver algo del comportamiento del Banco Central, vamos a poner así, que es, yo creo, un comportamiento donde no aceleró el deslizamiento monetario. De hecho, lunes y martes fue más bajo de lo normal, hoy fue un poquito más alto.
Te referís al deslizamiento del ¿no? oficial. El ¿no? dólar oficial. Y lo otro es dejar de intervenir en la brecha, por eso tuvimos la depreciación del dólar MEP, etcétera, es decir, dejar de gastar dólares para contener esa brecha. Piensen que el Banco Central gastó de enero a septiembre 1.880 millones de dólares para contener la brecha. Me parece que la señal, yo creo, si tuvieran que interpretar, es que quieren preservar reservas para evitar devaluar antes de fin de año. Y, o sea, dos objetivos, ¿no? Una, no devaluar antes de fin de año, porque una devaluación implica un salto inflacionario antes de las fiestas, con el clima social caldeado, yo te diría que es problemático, y para eso necesitas preservar reservas. Y número dos, además, avanzar en la negociación con el Fondo Monetario, digamos, mientras tanto. Por eso, ¿ves como algo factible un escenario como el del 2014, ¿no? El de enero del 2014, con una devaluación del peso en el mercado oficial en ese momento? Yo creo que sí, que van a intentar llegar hasta enero. Vamos a ver si llegan. De nuevo, hay comportamientos en la economía más allá del mercado financiero que por ahí le dificulta esto, que es que a medida que, no estoy hablando del mercado financiero, hablo de los comerciantes, etcétera, toda la gente que tiene bienes que tienen componentes importados, son importados a medida que pasa el tiempo y saben que se acerca la devaluación, no quieren venderlos, se te empieza a trabar mucho la economía. La situación es menos robusta que en el 2014, sin duda. Mucho menos robusta, mucho menos reservas. ¿Y cuál sería en este momento la política acertada o que vos considerás más pertinente para poder, o sea, aislar todas esas incertidumbres e ir, bueno, para adelante, ¿no? Como todos esperamos? Claro. A ver, si uno mira los problemas macro, me refiero solamente a la macro y no a la micro, que tiene un montón de inconsistencias y problemas que se reflejan en la macro. Pero la macro, dos problemas tenés que atacar, que están relacionados obviamente. Uno es el déficit fiscal, porque no tenés financiamiento. Es decir, otros países tienen déficit, pero tienen un mercado de deuda. La Argentina tiene déficit, pero no tiene mercado de deuda. Entonces, con una inflación tan alta, tenés que atacar de cuajo el déficit fiscal. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que esto es un país que no tiene reservas y no va a tener ingreso de capitales como tuvo Macri al inicio de su gobierno, porque no va a haber confianza para que vengan capitales. Entonces, cuando vos tenés ese problema, necesitas generar necesitas básicamente devaluar. Lamentablemente hay que devaluar y hay que eliminar bastantes de las restricciones para que en definitiva se te genere un superávit comercial, un superávit de comercio que le permita al Banco Central incorporar reservas. Es decir, estos dos problemas tiene la economía, demasiado bajos reservas y demasiada impresión de dinero. Muy pocos dólares, demasiados pesos. Entonces tenés que atacar los dos problemas. Marcos, en las últimas horas empezaron a circular algunas versiones de un canje de las LELIQs en poder de los bancos por bonos. ¿Crees que esto es posible, recomendable? ¿Y ves en el final del camino algo parecido a un plan Bonex o alguna intervención compulsiva en el sistema financiero? A ver, recomendable claramente no. Para los bancos y para los depositantes no es lo mismo riesgo Banco Central que riesgo gobierno. Entonces, yo creo que sería muy peligroso que lo hagan, sería totalmente desaconsejable. Ahora, puedo afirmar que no va a pasar con seguridad y lamentablemente ningún escenario se puede descartar en la Argentina. La bola de las LELIQ y los pases pasivos es una bola muy grande. ¿Cómo es la forma de contenerla? De nuevo, vamos, es con superávit fiscal. La misma solución, lo que tenés que hacer es un resultado fiscal lo suficientemente sólido para que el año 2022 y 2023 no haya financiamiento monetario. Para que nadie tema que eso va a ser necesario licuar esos pasivos que tiene el sistema. Y una parte, lamentablemente, se va a licuar, yo creo, cuando venga la devaluación. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Cerramos rápidamente, entonces nos quedamos sin tiempo analizando con Marcos Buscaglia lo que puede suceder con la economía en este periodo postelectoral. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.